Es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco al equipo de CAIRE y a la Dirección Científica por la organización de este simposio en el cual amablemente me han invitado a contribuir con algunos conceptos acerca de la COVID-19. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera dar inicio a esta presentación que se ha titulado ¿Cómo vamos en la pandemia de COVID-19 y qué nos espera para este 2022? En la primera parte voy a hacer algún recuento que probablemente todos lo conocemos porque hemos vivido y hemos formado parte de esta situación pandémica en la que nos encontramos, y también en la segunda parte me centraré con algunos aspectos que considero que pueden ser útiles para entender e interpretar lo que pudiera suceder en las siguientes semanas, que también pues haciendo un poquito de juicio de epidemiológico también podría ser solamente una suposiciones de lo que podría suceder, porque justamente si algo nos ha enseñado este virus es en que hay muchas cosas en las cuales tampoco lo conocíamos, estas mismas dinámicas de enfermedades infecciosas. Y quiero empezar con esta diapositiva en el cual pues básicamente nos está mostrando cómo es la situación en el mundo. Esta diapositiva es del día de ayer, en el cual pues básicamente la Organización Mundial de la Salud nos está hablando en que estamos o tenemos un número importante de casos nuevos, con un número acumulado extremadamente alto de 380 millones de casos y más de 5 millones de personas que han fallecido por COVID-19 de forma confirmada. Pero claramente este número le podemos multiplicar en el caso de los casos por 5, por 7, y en el caso de las muertes podríamos hablar de un 20-30% adicionales, que probablemente refleja más la realidad de lo que puede estar sucediendo en un momento determinado. También es importante tener presente que definitivamente la pandemia, específicamente en lo que ustedes ven en verde y en naranja, es decir, los continentes de Europa y de América, han sido los continentes más afectados, no solo en esta cuarta ola epidémica, sino en las diferentes olas que se han presentado a lo largo de estos 2 años que ya podemos tener en cuenta que ha circulado la COVID-19. Y también tener presente que gran parte de lo que ha sucedido pues también ha ido cambiando dependiendo de estas políticas de salud que se han venido dando para poder tener presente que justamente lo que ha implicado la dinámica de la pandemia pues depende en gran parte de lo que ustedes ven ahí, que también se hace presente y que definitivamente no es otra cosa que la consecuencia del manejo de la pandemia, pues ha venido sumado a una serie de políticas que finalmente han enmarcado lo que conocemos desde alteraciones de la movilidad, el uso de tapabocas, las restricciones para quedarse en casa, la cancelación de eventos masivos y claramente pues lo que ha implicado la política de vacunación. Quiero hacer algunos hitos importantes en lo que ha pasado desde este comienzo. Básicamente el comienzo lo tenemos que resaltar primero con un punto clave, y es que en tiempo récord, como ven en la diapositiva, en 11 días logramos saber que el virus o mejor la enfermedad pulmonar grave que estaba llevando a la muerte a varias personas en Wuhan era causada por un virus, y que era específicamente un coronavirus, y que este coronavirus era muy parecido a un coronavirus de vampiros, de murciélagos, y también de otros virus de tipo SARS-CoV que habían causado la pandemia del 2002-2003. Esto lo hago y hago énfasis en este punto porque recordemos que para la humanidad le costó más de 450 años saber que la peste era causada por la Yersinia pestis, o que el virus de la influenza H1N1 era el causante de la gripa española de 1918, le costó 31 años a la humanidad. En este caso, pues la evolución de la humanidad ha llevado a que rápidamente podemos tener la presencia y saber que este microorganismo era el SARS-CoV-2, y también rápidamente poder avanzar a no solo saber que era SARS-CoV-2, sino conocer intríngulis del mismo virus, como lo que ustedes ven ahí en esta diapositiva, en el cual conocimos la figura del SARS-CoV-2
vimos la importancia de la proteína de la espiga y especialmente esta parte final, que es lo que llamamos técnicamente el RBD o sitio de dominio de unión al receptor, que como su nombre lo dice, es esta parte la que al final se une con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 junto con unos cofactores como proteínas de la tipo FPRP 2 y 4 que están en el tracto respiratorio y en el tracto gastrointestinal, y es lo que permite la fusión y entrada de este virus y explicar gran parte de la fisiopatología que hoy conocemos claramente. Esto también ha sido en tiempo récord conocer todo este proceso y poder entender qué es lo que está pasando con este virus. Y poder de pronto desde el punto de vista de salud pública resumirlo en estos cuatro ejes que ustedes ven ahí, ejes que a mi modo de ver son los que han determinado y van a determinar la transmisión del SARS-CoV-2. Algunos ya conocidos por todos a lo largo de la interrelación de las enfermedades infecciosas. El primero pues no es otra cosa que la misma dinámica de la diseminación viral, qué tanto es el periodo de infectividad, cuánto dura el contagio, cuáles son la presencia de nuevas variantes y el impacto de estas nuevas variantes, y saber que estas nuevas variantes pues pueden también a su vez hacer un cambio en el paradigma del periodo de contagio y de la misma capacidad de contagiosidad. Esto para ahora es obvio con la aparición de la variante Omicron, en el cual pues, nos cambió en parte lo que conocíamos de la forma de transmisión y de la forma como podía, o el periodo de contagio mejor que puede suceder. Esto lo voy a comentar más adelante, no quiero entrar en este momento en detalle, pero sí tener en cuenta que las variantes justamente se caracterizan porque cambian esa distribución o dinámica viral. El otro punto son factores ambientales y en este punto vale la pena resaltar que hay aspectos claros que ya conocíamos: el papel de la temperatura, de la humedad en la transmisión de los virus, pero probablemente con el SARS-CoV-2 hemos aprendido el impacto que tiene la ventilación en los virus respiratorios. Sabíamos el papel de los aerosoles, pero aquí realmente con el SARS-CoV-2 logramos entender a profundidad, y este conocimiento que ha sido útil para el SARS-CoV-2 también va a ser útil para la prevención de otros virus respiratorios, incluyendo el mismo virus de influenza, por ejemplo. El tercer aspecto en este eje de transmisión lo da la inmunidad poblacional. Cuando hablamos de la inmunidad poblacional nos estamos refiriendo a la inmunidad derivada por la infección, pero también nos estamos refiriendo a la inmunidad derivada por la vacunación. Y eso también cómo se altera justamente con algunos aspectos demográficos, básicamente los niveles de hacinamiento que puede tener una población determinada. Ahora bien, esta inmunidad poblacional, específicamente en SARS-CoV-2, puede verse afectada por la misma duración de esa inmunidad. ¿Qué tanto esa inmunidad poblacional lograda se mantiene en el tiempo? Y eso es algo que probablemente pues, no tenemos una respuesta fidedigna en este momento y que puede preocupar en un momento determinado. Finalmente, el otro eje de transmisión es importante, son todos los patrones de contacto de las medidas de salud pública, que es lo que hace o lo cambia esa interacción entre la población. Sabemos que este virus tiene reservorios animales, es claro, pero el principal reservorio del SARS-CoV-2 en este momento son los seres humanos, y al ser los seres humanos, todo lo que lleva a una interacción entre las personas, ya sea para aumentarla o disminuirla, pues se ve finalmente reflejado en esto que ustedes ven en la diapositiva de las famosas curvas que estamos viendo. Y lo que quiero resaltar acá es que justamente la presencia de estas curvas epidémicas al final son el reflejo de la interacción de estos cuatro ejes de transmisión. Este es el caso, por ejemplo, de Colombia. Recordemos como en resumen en esta diapositiva lo que ha sido la misma dinámica en el país, como las mismas medidas que se tomaron desde el comienzo, en febrero y marzo del 2020, incluyendo la limitación de eventos masivos, cierre de fronteras, de colegios, la protección del adulto mayor, el inicio del aislamiento obligatorio, luego los cambios de aislamiento obligatorio a unos aislamientos mucho más leves, si lo podemos decir de esa manera, que es lo que trato de resaltar aquí en este cambio de colores, de intensidad en el cual hemos ido cambiando, han hecho que las curvas epidémicas pues se presentaban con estas características desde el punto de vista de los ejes de interacción de salud pública. Recordemos también lo que ya les comenté de las variantes que han hecho determinado el tamaño y la importancia de los picos.
Probablemente si no se hubiera hecho ninguna medida, pasaría lo que sucedió en Ecuador, en el cual veíamos un pico muy alto, que probablemente ocurriría muy temprano con una cantidad de personas que fallecen rápidamente y luego probablemente empezar a tener otros picos en otras épocas del año o en los meses subsiguientes. También otro hito que vale la pena resaltar es el hito de la vacunación. Recordemos que lo que estamos acostumbrados a ver era que más o menos producir vacunas nos estábamos demorando cerca de 15 años por hacer todos los procesos que ustedes ven acá, de modelos animales, luego en serie la fase 1, 2 y 3, luego sometimiento a las agencias regulatorias y luego la producción a gran escala. En este caso la humanidad pudo hacer algo diferente y hay que decir que tuvimos suerte porque como decía al comienzo, el hecho de que este fuera un SARS-CoV-2 es porque había un SARS-CoV-1 y eso ayudó muchísimo porque los modelos animales que se tenían para hacer vacunas de SARS-CoV-1 rápidamente se pudieron tomar y adaptar al SARS-CoV-2. Eso hizo que este proceso, que normalmente se demora 2 a 5 años, en este caso se demoró 1, 2 o 3 semanas para poder evaluar que estos modelos eran idénticos y los resultados podían ser parecidos, y adicionalmente que aquellos modelos de inmunidad hacia la proteína de la espiga pues eran los modelos ideales para las vacunas para COVID-19 que hoy sabemos. Adicionalmente, vemos también cómo la posibilidad de hacer estos estudios de fase 1, 2 y 3 no en serie sino en serie paralelo, que es lo que vemos acá, y eso facilitó también estos tiempos, aportar los tiempos, que se sumó a algo importante, y es que la producción de vacunas se hizo en riesgo. Es decir, al mismo tiempo que se estaban haciendo los estudios de fase 1, especialmente 2 y 3, se estaba produciendo las vacunas, con el objetivo en que si una vez los resultados fueran favorables, esta vacuna pudiera ser comercializada rápidamente. Que eso fue lo que llevó al éxito de algunas de las casas comerciales a la producción de vacunas, pero también hay que decir que algunas vacunas que están en esa fase 2 y fase 3, que se hicieron producción a riesgo, pues esas vacunas también se perdieron, como el caso de vacunas de proteínas recombinantes y otras que también los resultados no fueron favorables. Finalmente, el tiempo de las agencias regulatorias también se acortó. ¿Por qué? Porque se pudo mostrar en que no era necesario esperar hasta el final para enviar todos el dossier de documentos, sino a medida que iban saliendo los resultados de cada una de las fases se fueron presentando de forma casi simultánea a las agencias regulatorias, y eso hizo que los tiempos se acortaran dramáticamente al final en la aprobación cuando tenían la fase 3. Lo que quiero decir con esto, y hago énfasis en este punto, es que la vacunación pudo ser en un tiempo mucho más corto del usual, o no pudo ser, fue en un tiempo más corto, pero de una forma segura y eficaz. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque algunas veces se piensa que porque salieron las vacunas rápido es porque no se hicieron los pasos usuales, y eso pues realmente no fue lo que pasó. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una cantidad de vacunas que ya están aprobadas. Estamos hablando de que 2 años después de la pandemia tenemos 9 vacunas aprobadas de forma importante, 19 están autorizadas y vienen 36 en fase 3, que también es un punto importante para el arsenal de vacunas que necesita el mundo. Al final, los indicadores desde el punto de vista de salud pública que nos pueden mostrar cómo ha sido la evolución de la pandemia, básicamente resalto 4 o 5 diapositivas que tomadas del World World Data, que nos puede mostrar pues la realidad de lo que está pasando. Un punto importante es que el hecho de tener un número importante de vacunas ha hecho que muchos países puedan tener acceso a las vacunas. Sin embargo, también hay que decir que muchos no han tenido las vacunas suficientes, y eso pues se convierte en un desafío para la humanidad. Vemos como países, especialmente europeos, tienen unas tasas de vacunación completa, es decir, con el esquema completo, incluyendo los refuerzos hasta el 80% en promedio, mientras que otros países, como el caso de Latinoamérica, oscilan entre un 50 a un 80%. Colombia para el día de ayer estábamos hablando de un 61% de cobertura completa, y probablemente el 80-85% con una dosis de vacunación, o al menos ya ha empezado el esquema de vacunación. Cuando hablamos también del acceso a pruebas, vemos que no ha sido tampoco de forma homogénea ese acceso a pruebas, sino que tenemos diferencias en la misma cantidad de pruebas que se hacen por muchas razones, incluyendo razones de políticas o también de acceso a las mismas.
Recordemos que al comienzo tuvimos muchas limitaciones por la posibilidad de tener reactivos suficientes para poder hacer, pero rápidamente en el caso de Colombia pues se pudo tener ese número de pruebas suficientes que han logrado poder tener una capacidad de diagnóstico suficiente, que probablemente en estos días se ha discutido mucho sobre el cambio de los lineamientos y lo que ha implicado para la misma pandemia, pero básicamente no ha sido no solamente por la capacidad de las pruebas, sino por sencillamente la situación epidémica que podríamos discutir más adelante. Esto es básicamente la situación del número de pruebas que han hecho los países. Básicamente Colombia junto con Argentina, probablemente y Chile son los países que más han realizado pruebas en América Latina. Y al final, algo que es interesante es también comparar en la incidencia acumulada de casos por millón de habitantes, qué tantos casos se han presentado. Aquí vale la pena mejor resaltar que también el número de casos puede ser modificado dependiendo de la cantidad de pruebas. Entre menos pruebas hagamos, pues menos casos vamos a detectar, como es el caso que le puede suceder a México. Miren ustedes, me regreso. Ven ustedes acá cómo podríamos tener que algunas de las diapositivas o la diapositiva anterior veíamos cómo teníamos un número menor de casos de pruebas en México y por lo tanto también el número de casos es menor comparado con otros países que no refleja la realidad del mismo paso de la pandemia. Que a su vez, cuando vemos las muertes confirmadas por COVID, también puede verse alterado y puede encontrarse que no se observa la misma magnitud. Aquí vemos el caso de los diferentes países y solo para tenerlo presente. Y esto también, si no se hace la confirmación de los casos que fallecen, probablemente podría haber un subregistro en el número de muertes confirmadas. Sin embargo, yo creo que este es uno de los indicadores más importantes si se quiere comparar los diferentes países, porque en general la mayoría de los países confirman las muertes en términos generales, países que tienen las mismas condiciones en general de sistemas de vigilancia. Y esto más o menos es la realidad de lo que está pasando. Vemos que en general en Europa tiene una mortalidad por millón de habitantes un poco menor que lo que ocurre con América Latina y Estados Unidos, en el cual incluso Estados Unidos pues tiene un número de personas fallecidas superior a algunos países de América Latina, incluyendo Colombia. Este es otro indicador que también nos está mostrando cómo ha sido el manejo de la pandemia y básicamente nos muestra la tasa de letalidad aparente. Acá tiene una dificultad y es que aquí quedan castigados los países que han hecho menos pruebas, porque entre menos pruebas se hagan, pues básicamente el indicador va a ser más alto, que es lo que le puede pasar a México y a Perú. Aquí vemos que básicamente uno podría decir que la mortalidad sigue siendo la misma en general en el mundo con pequeñas variaciones, pero si yo no tengo un número de casos diagnosticados, pues aquí vemos una cifra elevada y también si hacemos muchas pruebas como pasa en España o Francia, pues definitivamente la letalidad se cae, pero no es tanto porque haya mejor manejo de los pacientes enfermos, sino probablemente más por lo que acabo de comentar acerca del número de pruebas que se y esta probablemente es el indicador más fidedigno del impacto de la pandemia y el del exceso de mortalidad. Cuando comparamos las muertes de estos últimos años comparado con los anteriores, para mirar qué explicaría esa muerte. Y aquí vemos cosas y sorpresas interesantes. Por ejemplo, vemos acá un país que ha pasado desapercibido en los indicadores anteriores, pero aquí toma alta fuerza es el papel o la mortalidad en Ecuador. En el cual ustedes ven cómo probablemente hubo un número importante de muertes que en ese momento no tenía capacidad de hacer diagnóstico de Ecuador y por lo tanto las personas fallecieron sin diagnóstico. Pero cuando vemos el exceso de mortalidad, probablemente achacado claramente a COVID-19, vemos que son los países que tuvo la primera curva epidémica sin haber tenido la capacidad de respuesta en un momento determinado. Y aquí vemos como otros países, el caso de Perú, que también hizo pocos diagnósticos, no parecía con un número importante de casos, pero luego vemos que hay un exceso de mortalidad tanto en el 2020 como en el 2021. Vemos países con otras características, otras tendencias. Resalto pues Colombia, básicamente Colombia, la exceso de mortalidad va de la mano con lo que vimos en cada uno de los picos que ya conocimos, primero, segundo y tercer pico, y pues ahora probablemente lo que estamos viendo en el cuarto pico. Finalmente, les decía que se ha aumentado la vacunación, pero esta vacunación ha sido
desafortunadamente no dan unas condiciones para todos los países. Vemos como países con más ingresos pues han tenido acceso a más vacunas y se da un poco la lógica financiera, pero pues no la lógica de la equidad, en el cual vemos que definitivamente pues entre más pobre pues menos posibilidad de acceso de vacunas, como lo que ustedes ven acá en este grupo de pacientes, de países, mientras vemos acá al otro extremo los países con mayores ingresos pues más vacunas. Recordemos que en esta carrera por las vacunas hay países que compraron 7 a 15 veces el tamaño de su población, mientras que otros países no han comprado vacunas y han esperado básicamente las donaciones de la misma estrategia COVAX y y de otros gobiernos. Aquí es un punto interesante para resaltar y es algo que muchas veces se cuestiona y es el famosa inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño. Al comienzo se dijo que la inmunidad colectiva o de rebaño estaba cerca del 65-70%. ¿Y eso por qué se dijo? Porque básicamente en ese momento estábamos hablando de, perdónenme, en este momento estábamos hablando que la tasa de reproducción básica del virus era entre 2 a 3. Y en ese sentido podríamos hablar que al ser 2 a 3 estábamos teniendo una inmunidad cerca del 75% de la población. Pero ahora sabemos que esa inmunidad pasó a cerca de 10 a 12 con las variantes Delta y las variantes Omicron, que son variantes mucho más contagiosas, y eso hace que esa inmunidad de rebaño probablemente se logra con un porcentaje de la población del 90%, y eso es lo que en este momento vemos como concepto. Esta diapositiva la muestro solo para tener en cuenta que a veces se dice que un país determinado tiene más o que siguen con medidas de restricción mientras otros no las tiene. Esta semana veíamos como la noticia del día es que Dinamarca quitó todas las medidas y así sucesivamente vemos diferentes posiciones. Solo quiero resaltar que en todo el mundo hay diferentes medidas dependiendo de las estrategias que se tengan en cada uno de los países y el momento en que se encuentre en un momento dado la misma circulación o la misma curva epidémica. Ahora vemos que algo que nos ha venido cambiando los últimos 2 meses ha sido la llegada de la variante Omicron. La variante Omicron empieza a circular en noviembre y es detectada ya para el 30 de noviembre de forma importante en Sudáfrica, y vemos cómo esta variante que tiene unas características que hacen que sea una variante que ya desde el comienzo la llamaba la OMS de preocupación porque tenía más de 50 mutaciones, de las cuales 30 eran la espiga, que le dan unas características importantes que voy a mirar más adelante, hizo que rápidamente empezara a partir de otros países y rápidamente esa variante se fue diseminando. Recordemos que las mutaciones pueden llevar cambios leves o que no generan ningún cambio importante. Las mutaciones en estos virus de tipo ARN son bastante frecuentes, es decir, no es sorprendente que un virus de tipo ARN como el SARS-CoV-2 tenga mutaciones. Lo importante es cuando se empiezan a acumular o cuando algunas de esas mutaciones hacen algún efecto, un impacto importante. Aquí trato de manera pedagógica resumir en algunos cambios que pueden llevar a ser más contagiosa, es decir, mayor capacidad de transmisión. Algunas pueden ser menos virulentas, como el caso de la Omicron, pero algunas veces pueden ser más agresivas, como el caso de la variante Delta. Aclaro de una vez que cuando digo que es menos virulenta la variante Omicron, no estoy diciendo que sea un resfriado común. Es una variante que es menos agresiva que la variante Delta, pero que también, como lo estamos viendo, produce muertes y produce complicaciones. Y específicamente, ya también conocemos algunas de esas mutaciones que tienen un impacto importante, como la 501, 417 o la E484, en el cual estas mutaciones lo que hacen es tener mayor afinidad del virus o del RBD por el receptor de la célula convertida en angiotensina 2, o que pueden permitir una mayor adherencia como la 417 o evadir anticuerpos generados por la inmunidad natural o la inmunidad adquirida por las vacunas. Rápidamente recordemos que el virus puede entrar, pero algunas mutaciones que tiene la variante Omicron, por ejemplo, hace que esa afinidad, esa interacción entre el RBD y la ACE2 sea mucho más, sea mayor esa afinidad, y eso finalmente termina en una mayor posibilidad o una mayor fusión, que por lo tanto termina en una mayor entrada del virus y por lo tanto una mayor transmisibilidad más temprana y más alta.
Recordar que la OMS clasifica las variantes de interés cuando tiene algunas mutaciones que pueden ser importantes para cambiar la transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad, hacer escape inmunitario o diagnóstico o terapéutico, y que sea detectada de forma importante en múltiples países, como el caso de la variante Lambda o la variante Mu. Pero cuando no solamente tiene potencial, sino se confirma que lo hace, pues se considera una variante de preocupación. En este caso están las variantes que ustedes ven, la alfa, beta, gamma, delta y obviamente la omicron, que es la que en este momento más nos llama la atención. Esta es la circulación de estas variantes. Las variantes tienen una mayor capacidad adaptativa y eso es lo que hace que al final predominen sobre las otras, como el caso de esta variante, la B117, que es la alfa, o la B1351, la variante beta, o la P1, la gamma, y finalmente la que estamos viendo con variantes como la delta, que empezó a diseminarse y ser importante durante todo el segundo semestre del 2021. Y pues finalmente les decía que empezamos con la variante Omicron en noviembre, y ya a los 15 días pues ya el mapa era completamente diferente, en el cual la mayoría de países estaban viendo la llegada de esta variante que tenía claramente una mayor capacidad de transmisión, tenía una mayor afinidad, un periodo de contagio más corto pero más importante, mayor afinidad por las células respiratorias del tracto superior más que inferior, que es un punto favorable hacia la virulencia, pero también una capacidad de evadir la respuesta inmune generada por las vacunas y por la misma inmunidad natural. ¿Eso en qué se traduce? En menos efectividad de las vacunas y también en mayor reinfección. Básicamente poder aumentar hasta 5 veces la reinfección, como vamos a mostrar más adelante. Y desde el punto de vista epidemiológico, lo que vemos es un aumento en la positividad. Fíjense ustedes cómo aquí teníamos variante Delta, y una vez ingresa la variante Omicron rápidamente, obviamente también hay que decir que hubo mayores interacciones sociales en diciembre, que potencializó el efecto de Omicron, pero lo que vimos acá con Omicron es lo mismo que se ve en todo el mundo, un rápido crecimiento, y eso explica, como les decía, la alta transmisibilidad, y esperamos que empiece también a haber una disminución importante y una caída importante, que es lo que esperaríamos que pasara de acuerdo al comportamiento que se ha visto en otros países. Vemos acá desde el punto de vista de la vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud cómo la variante empezó a ser detectada en diciembre, siendo tímidamente un 5 o 10% de lo detectado, y rápidamente en un mes teníamos que más del 90% de las variantes detectadas en el país eran de este variante. Esto explica nuevamente la alta capacidad de transmisión, la alta afinidad y también la alta capacidad adaptativa, que rápidamente permitió el cambio de estas variantes, o reemplazo mejor de estas variantes. Y es importante, cuando hablamos de las variantes, también tener presente que las variantes pueden hacer una evasión de la respuesta inmunológica que va pasando con el tiempo. Esta evasión de la respuesta inmunológica la podemos ver plasmada en lo que ustedes ven acá, en esta publicación de New England, en el cual muestra cómo, dependiendo de la variante y dependiendo de la vacuna, pues básicamente vemos una menor capacidad o menor capacidad o efectividad ante algunas de las vacunas o del suero de personas convalecientes, es decir, que han tenido COVID previamente, que es lo que ustedes ven aquí. Básicamente ven ustedes cómo las variantes hacen esa neutralización de forma diferente con suero convaleciente o con la vacuna, en este caso la vacuna de Pfizer. Y este es interesante porque es de los pocos estudios que compara la variante Mu, que fue la que circuló en Colombia. Y aquí quiero resaltar es que antes de Omicron, la variante que producía mayor evasión de la respuesta inmunológica para la inmunidad natural o adquirida había sido justamente esta variante Mu. Bueno, y aquí nuevamente tener presente que esta variante Omicron, pues el reflejo de esa mayor contagiosidad se ve reflejado en esta diapositiva, y también la capacidad de evasión de la respuesta inmune generada por las vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Vemos acá, por ejemplo, cómo la tasa de hospitalización y la tasa de mortalidad es mayor en las personas no vacunadas, hasta 5 a 7 veces más en las personas no vacunadas que en las vacunadas. Pero vemos que, a pesar de que es una variante menos con severidad clínica, igual en las personas vacunadas también produce fallecimientos
y también produce hospitalizaciones, especialmente las personas que tenían factores de riesgo claves. Entonces, como les decía hace un rato, esta no es una variante que sea solamente un resfriado común, sino las personas que tienen factores de riesgo clásicos para COVID-19, pues vemos también el impacto en la severidad, en hospitalización y en mortalidad. Y aquí cambiando un poquito del tercio, podríamos hablar también de lo que ocurre con las tapabocas. Básicamente lo que quiero resaltar que esta variante, igual que las anteriores variantes, pues se pueden prevenir con el uso de tapabocas. El tapabocas definitivamente ha mostrado que es útil en el uso con las personas que están enfermas, pero también con las personas que están sanas. Y que obviamente los mejores tapabocas son los que tienen mayor efectividad. En el caso de los tapabocas N95 o lo que en la diapositiva se llaman los FFP2. Que también son mejores que los quirúrgicos y mejores que los de tela, claramente, pero lo importante también es que las personas lo tengan bien ajustado. Aquí en este caso muestran qué pasa cuando la persona se coloca un tapabocas bueno, pero no lo tiene bien ajustado, y específicamente ven ustedes acá la diferencia, se reduce casi 5 veces o 4 veces por lo menos entre los que utilizan tapabocas, tanto el infectado como el susceptible, bien ajustado, y cuando solamente lo utiliza el infectado bien y el susceptible no lo coloca bien ajustado, y así sucesivamente. Esto importante es que si uno va a utilizar tapabocas, pues debe utilizarlo el tapabocas bien y de forma adecuada. Ahora pasando a este otro punto, es el resumen de lo que les he venido comentando en las últimas diapositivas acerca de las diferentes variantes de que pueden tener impacto sobre la transmisibilidad, la severidad y el riesgo de infección y la actividad neutralizante. Ya lo hemos discutido, no entro en detalle. Esto nuevamente es porque se dice que la variante Omicron es menos virulenta cuando comparamos con Delta, porque efectivamente produce menos hospitalizaciones y menos muertes, menos mortalidad. Pero como digo, no podemos confundirnos, porque cuando tenemos una variante que es más contagiosa y contagia 2 o 3 veces más que las otras variantes, y el impacto en la hospitalización clínica es la mitad o menos, pues probablemente vemos que tiene un impacto también menor en ese mortalidad, pero no tanto en hospitalización, que es lo que estamos viendo en estos días en Colombia. Este es el resumen de la variante Omicron entre los vacunados y los no vacunados. Definitivamente las personas que no se vacunan pues tienen mayor riesgo, como es lo que uno esperaría, y específicamente en ese mayor riesgo pues está también que incluso al comparar con personas que se han vacunado de forma incompleta, pues también, aunque hay una protección que se puede perder un poco por la misma variante, como ya he comentado, igual de todas formas tiene una ventaja estar mejor protegido con 2 vacunas más refuerzo, 2 vacunas, una vacuna a nada. Esto es lo que muestra esta diapositiva de la cohorte incluso de trabajadores de la salud, en el cual muestra que las personas que han recibido una inmunidad con refuerzo básicamente tienen menos riesgo de hacer incidencia de infección, es decir, no solamente evita la enfermedad, sino evita la infección, como es el caso que ustedes ven acá, los que se inmunizaron con refuerzo y los que no están con refuerzo a pesar de estar vacunados con 2 dosis. ¿Qué significa esto en castellano? Pues la necesidad de tener el refuerzo, que creo que ya es obvio, pero es importante resaltarlo con datos como estos. Ahora bien, otro punto de lo que podríamos decir importante tener presente, y es algo que empezamos a ver desde el 2020 y que poco a poco se ha ido fortaleciendo el concepto, y es el concepto de el síndrome post-COVID, el síndrome agudo post-COVID, que no es otra cosa que la posibilidad en que tengamos casos de personas que definitivamente pueden tener algunas manifestaciones que se cronifican, personas que tienen más de 12 semanas con ciertos síntomas como los que ustedes ven ahí: fatiga, disnea, tos, depresión, ansiedad, palpitaciones, entre otros, que incluso pérdida de cabello, deterioro cognitivo, que hace que pareciera que pueden achacarse a otras condiciones crónicas, pero que definitivamente cuando se descartan esas condiciones, muchas de ellas son causadas por la presencia o el antecedente de haber tenido un COVID, que puede haber sido agudo, hospitalización, cuidado intensivo, o sencillamente un agudo leve, pero que al final se mantienen estos síntomas posteriormente, y ese es un punto importante en la atención. Otro aspecto clave es en medicamentos. Medicamentos se ha hablado mucho.
Desafortunadamente esta tabla que hace la OPS nos resume el impacto de los medicamentos. Ven que la mayoría están en negro. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de medicamentos que se han utilizado para COVID desafortunadamente no han mostrado utilidad. Son más los negros que los verdes. Vemos que solamente hay unos 3 o 4 verdes en los cuales se muestra cierta posibilidad de uso de estos medicamentos que pueden incluso en el caso de los anticuerpos monoclonales, algunos que se recomendaban pueden cambiar dependiendo de la variante que esté circulando. El caso de la variante Omicron ha quitado la posibilidad de utilizar algunos de ellos por la posibilidad de evasión de esta respuesta generada con dichos anticuerpos. En este aspecto importante también recomendar cómo las medidas de aislamiento físico, el uso de tapabocas también pues tiene un impacto importante a medida que se van limitando, se van cambiando, pues definitivamente también hay un riesgo epidémico que todavía mientras esté circulando el virus pues puede presentarse. Vemos cómo pues de las diferentes 2 años de la pandemia en Colombia pues cada uno de los eventos que se han presentado pues han disparado en un momento determinado las mismas picos epidémicos. No es un secreto, ya no entro en detalle, pero es claramente para tenerlo presente. Y ayer justamente me preguntaban cuándo quitábamos el uso del tapabocas en Colombia, cuándo se iba a quitar. Y básicamente, mientras haya una curva epidémica en Colombia, pues no es el momento de quitarlo. Probablemente habrá momentos para lograr que haya una inmunidad mayor y probablemente estas condiciones cambien, pero valdría la pena tener en presente que ojalá el uso de tapabocas se mantuviera en aquellos momentos de picos respiratorios más adelante, ya no sea para SARS-CoV-2 sino también para otros tipos de virus respiratorios. Otro problema ha sido la infodemia. La infodemia porque especialmente en medicamentos han aparecido una serie de mitos urbanos que han generado una dificultad también en el manejo y empezamos con algunos de ellos que incluso de la misma ciencia se publicitaron, como el caso de la cloroquina o la citromicina, y posteriormente podemos pasar por estrategias como la que se utiliza en una parte de la costa caribe y Centroamérica, la estrategia que llamaban maíz, que no es otra cosa de la mezcla de un antiséptico, acitromicina, ivermectina y zinc, o el mismo uso indiscriminado de ivermectina durante mucho tiempo en el país para tenerlo presente, en lo cual probablemente ustedes conocen muchas historias acerca de estas alternativas terapéuticas. Lo otro que es una dificultad y ha sido un tema complejo es la misma dificultad en el diagnóstico, rastreo y aislamiento, que es la misma estrategia PRAS que generó el gobierno y varios países del mundo. ¿No? Pues obviamente lo que muestra esta diapositiva es que esta estrategia pues ha sido una de las estrategias exitosas cuando se ha podido hacer adecuadamente, especialmente con algunas condiciones. Los países asiáticos han logrado mantener una baja tasa de infecciones y complicaciones con este tipo de estrategias, pero realmente en países como los nuestros ha sido difícil técnicamente, pero más que técnicamente lo más difícil pues es mantener esa trazabilidad, ese aislamiento cuando las condiciones socioeconómicas no son las mejores para poder hacer una estrategia de salud pública de esta manera. Puntos importantes, recordar también impactos que está teniendo la salud mental. La COVID-19 tiene un impacto importante en el caso de la depresión y ansiedad, que es lo que ustedes ven en esta diapositiva, especialmente lo que ha sumado la presencia de COVID-19 a estas cifras, de lo que ya se tenía previamente como líneas de base, sumado también a la presencia de las complicaciones o secuelas de los pacientes que están hospitalizados o que duraron hospitalizados por un tiempo, ya sea en cuidado intensivo o ya sea en pacientes hospitalizados en salas generales. Y pues entrando ya a la parte final de la charla, pues tener presente también los desafíos que se tienen para este 2022, las mismas tasas de cobertura de vacunación, que ya les mostré en otra diapositiva, pues que hay países que van sumando, todavía llegar a las tasas de cobertura pues está siendo importante, pero cuando estamos completando la segunda dosis pues estamos hablando que ahora es necesario el refuerzo, entonces ya probablemente las metas van cambiando y dificultando un poco esas metas estratégicas que se tienen en cada uno de los países, incluyendo Colombia. La situación que nos aflige en este momento de la variante Omicron, en el cual pues resumo la situación de lo que tenemos, una variante más contagiosa, una variante que produce síntomas leves, pero incluso puede producir la muerte en no vacunados, incluso en vacunados, o sea, no menos virulenta, pero
no completamente como se piensa. Las vacunas pueden perder efectividad, lo cual nos dificulta y obliga a tener una dosis de refuerzo. La probabilidad alta de reinfectarse, que esto también es un tema que empieza a ser un dolor de cabeza importante de este fenómeno que antes era menos del 1% y ahora estamos hablando de un 15%. Creo que pueden ser los dos fenómenos, el tipo de variante y también que a medida que pasa el tiempo la misma inmunidad generada se va perdiendo. Es algo que no podemos olvidar y debemos tenerlo presente. Probablemente no se pierde completamente, como lo vamos a mostrar más adelante, pero sí tenerlo presente que se va a mantener. Vemos secuencias de lo que vimos en Colombia en hospitalizaciones y muertes, lo vimos en el caso de Francia, lo vimos también en el caso de Estados Unidos. Vemos también que las personas mayores son las que más se complican a pesar de estar vacunados. Esto lo podemos pasar rápidamente. Probablemente esto también es novedoso para el 2022 y es que podamos predecir qué tantas de las personas que tienen COVID agudo pueden hacer COVID prolongado. Probablemente empiezan a aparecer artículos como que ustedes ven en esta publicación en Cell que nos está diciendo que las personas que producen autoanticuerpos, reactivación de Epstein-Barr, son diabéticas y tienen una carga viral elevada en el momento de la presencia de la infección aguda, son los que probablemente tienen más riesgo de desarrollar este síndrome post-COVID. Son ejemplos de lo que puede empezar a particularizarse y empezar a predecirse. También otro estudio que muestra que la inmunoglobulina G, la sustracción 3, probablemente podría también estar relacionada con una predicción. Esto lo podemos comentar. Lo otro es que nos hemos centrado mucho en la determinación de anticuerpos neutralizantes para hablar de la efectividad, pero no podemos olvidar también que un gran componente, como ustedes que son expertos en el tema, la de inmunidad celular, pues es básicamente tanto los CTT, CD4 y los CD8, pues básicamente juegan un papel preponderante también en la inmunidad generada por las vacunas, como muestra esta diapositiva en cada una de las vacunas y qué tanto perpetúa en el tiempo y qué tanto actividad tienen contra variantes como la Omicron. Esta es la realidad de Colombia, empezamos a ver ya un descenso, aparentemente, esperemos que ese descenso sea real, todavía no podemos decir si es un descenso real o por cambios de lineamientos o por todavía limitación en el registro adecuado, probablemente son los tres, pero yo creo que sí empezamos a ver una tendencia al descenso por lo menos en estas últimas 2 semanas. También algo que también no podemos perder de vista es que las personas mayores de 80 años en Colombia tienen un impacto en la mortalidad y eso es una realidad que hace que tenemos la necesidad de seguir protegiéndolos a las personas de más riesgo de la infección por COVID porque justamente todavía vemos el impacto. De hecho, podríamos decir que hubo más muertos en esta cuarta ola epidémica que en las otras, comparada con las otras olas epidémicas en este grupo de edad. Este es el caso de trabajadores de la salud, a pesar de que están vacunados, algunos de ellos no con refuerzo, hace que afortunadamente no con acompañado de mortalidad, pero sí un número importante de casos de personas contagiadas. Rápidamente resaltar acá que en la variante Omicron, en las variantes previas, teníamos tiempo hasta la muerte de 11 días en los pacientes que estaban hospitalizados, por lo menos en Bogotá, Cali y Barranquilla. Con mortalidades del 28%, en cuidado intensivo, en sala general del 7%. Y cuando comparamos con la variante Omicron, claramente pues no es igual, no es lo mismo Sudáfrica que Colombia, pero básicamente lo que estamos viendo en la variante Omicron es que los tiempos de estancia hospitalaria se reducen en por lo menos unos 2 a 3 días, como lo vemos acá, y también se reducen los tiempos de estancia de uso de respirador y el uso de la cuidado intensivo. Eso hace también mostrar que es una variante menos complicada, como ya he comentado. 3 o 4 diapositivas para terminar. Recordar que la infección va a depender la infección va a llevar a una inmunidad, que es lo que estoy mostrando en la diapositiva. Entre más personas contagiadas, pues más gente de inmunidad puede haber. El problema es que tanto esa inmunidad se mantiene o se pierde, que es lo que trato de mostrar acá en esta diapositiva. Y a medida que esa inmunidad se pierde, pues vemos cómo nuevamente la infección o reinfección puede volver a aparecer, porque no solamente hay un grupo de personas que no sean y que siguen siendo susceptibles, que puede ser lo que hacen que esta nuevamente se suba, o sencillamente al perder la inmunidad, pues obviamente esto hace que haya más personas susceptibles. Pero si a esta inmunidad natural le sumamos la inmunidad vacunal,
probablemente estamos llegando más a esa inmunidad de rebaño que todos queremos. Sin embargo, cuando esto ocurre, podría suceder que a pesar de que se logre, puede que con el tiempo se vaya perdiendo, como podemos estar viendo con SARS-CoV-2, y eso finalmente se traduce en que nuevamente puede haber una ola epidémica, aunque de menor tamaño y menor impacto, pero podría ocurrir. Si esa ola epidémica es causada por una variante que no es tan virulenta, probablemente estaríamos pasando y explicando el paso de una pandemia a una fase endémica, en el cual veríamos curvas epidémicas como ocurre con influenza o sincitial respiratorio, sin que colapse el sistema sanitario, y podríamos estar hablando de un paso a una endemia. Rápidamente, una abrebocas de lo que podría también suceder, el caso de enfermedad severa visto en población de mayor de 60 años después de 4 meses de la tercera dosis, comparada con los que le colocaron cuarta dosis, y pues aquí vemos que el número de personas que tienen enfermedad severa pues cae dramáticamente, es decir, casi que lo que está planteando Israel es que en personas con factores de riesgo, pues colocar una cuarta dosis definitivamente hace un impacto en la enfermedad severa, no solamente en casos confirmados, sino en enfermedad severa, como muestra la diapositiva. Y esto podría plantear un objetivo en que a largo plazo probablemente tengamos que plantearnos vacunar a grupos de riesgo con dosis adicionales, como lo que ocurre con otras infecciones como la misma influenza. Recordar lo que ya comenté, riesgo de reinfección, que eso no lo voy a entrar en más detalle, con la variante Omicron. Esta es una diapositiva tomada de la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues está planteando la necesidad probablemente de tener una vacuna pan-SARS-CoV-2, que significa que tengamos una vacuna o una mezcla de vacunas que puedan ser útiles para diferentes variantes, como ocurre con la misma virus de influenza, como una estrategia a mediano y largo plazo para mantener a raya una rebrote o controlar la pandemia. Diapositiva para finalizar. Es un punto importante que hay que empezar a tener fuerza, que en algunas personas que tienen desarrollo cognitivo, este desarrollo cognitivo puede ser asociado por la misma presencia del virus SARS-CoV-2 dentro de las neuronas, causando cambios similares a lo que puede ocurrir con enfermedad de Alzheimer, y es un tema que podría explicar algún deterioro de pacientes que vemos en algunos de ellos. Esto todavía pues es muy preliminar, pero solo para tenerlo en cuenta dentro de lo que se viene en el 2022, para poder orientar y conocer más en detalle condiciones clínicas desfavorables para algunos pacientes. Finalmente, me despido con esta diapositiva, no sin antes nuevamente agradecer a Caire por la invitación.